Papá, mamá, que me estás escuchando en este momento, de repente batallas para comunicarte con tus hijos, de repente sientes que no te entienden, que hablan como si fueran dos idiomas distintos y no sabes qué hacer para que te entiendan, que puedan tener una mejor comunicación. Si quieres saber más sobre esto, no te vayas. Escucha este podcast. Esto es Vive Más Libre, presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nueva cuenta a un episodio más de tu podcast Vive Más Libre. Yo soy Iván Martz. El día de hoy con un tema que tiene que ver con mejorar la comunicación con los adolescentes, que hoy en día es más complejo debido a tanto acceso a información, el internet, todo, qué sé yo, pero para eso tenemos una experta invitada el día de hoy, a la cual agradezco que esté aquí. Ella es Carla Baturoni, es licenciada en Educación Preescolar de la Escuela Normal para Educadores de Guadalajara. Estudió el diplomado en Educación Personalizada y Comunitaria en el Instituto Pierre Fort, diplomado en Inteligencia Emocional, diplomados en Reingeniería Conyugal, en Manifestación Consciente, con Coaching Conscious, perdón por la pronunciación, Coaching Conscious Parenting, alright, y maestría ejecutiva también en Mindfulness. Cuenta con más de 15 años de experiencia impartiendo cursos y conferencias dirigidas a padres y educadores. Es creadora del curso taller Disciplina Consciente, Estrategias Disciplinarias en Tiempos de Crisis, Padres e Hijos, y además es colaboradora de un libro que ahorita nos va a platicar un poquito más de todo esto. Ella es Carla Baturoni. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias. Yo encantada de estar aquí, de llegar a más papás y lograr justamente que puedan tener una mejor comunicación con sus hijos, que creo que ahorita hace muchísima falta, ¿no? Sí, ¿cuál es el mayor reto? ¿Por qué se ha vuelto, creo que siempre ha sido complejo, pero hoy en día que hay tanto acceso a tanta información y claro, influencias de todos lados, ¿qué es lo que tú encuentras, qué es lo que hace más compleja la comunicación de los padres y los hijos adolescentes? Yo creo que sí es en parte toda esta revolución tecnológica, todos estos accesos que tienen de repente los niños, porque no solamente son los adolescentes, desde niños, pero también creo que es toda esta sobreinformación que tienen los papás. En verdad, yo veo ahorita papás tan saturados, hay tantos blogs, les digo yo, de comunicación, de educación, de tantas formas de cómo eduques, todo el mundo te dice qué hacer, tantos coaches en línea, TikToks que todo el mundo, que los traen saturados. Entonces yo veo que de repente los papás, si algo han estado perdiendo mucho, es la confianza, la seguridad y a veces en este afán también, yo creo que es de repente estas ganas de no quiero repetir estos patrones, no quiero hacer lo que hicieron conmigo, quiero tener mejor comunicación. El típico no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Exacto, no quiero, y acabas repitiendo. Yo creo que todas las mamás que nos están escuchando, los papás, aquella frase que juraste y perjuraste, yo jamás lo haría con mi hijo. Ya lo hiciste y lo repetiste porque está en tu ADN, está en tu inconsciente y lo vas a proyectar. Pero estas ganas de querer hacer las cosas diferente creo que también está generando un bloqueo porque no tienen estrategias diferentes. O sea, no puedo hacer algo que no conozco. Entonces, a veces queremos educar a los hijos con las estrategias, herramientas que yo fui educado o algo diferente inventado por mí o porque me dijeron, pero no tengo la habilidad desarrollada y eso está mermando. Y ahorita veo en los papás, conmigo llegan muchos papás al taller de cómo hablar para que tus hijos escuchen, con esta ansiedad de quiero que me escuche, quiero que me haga caso, ¿por qué no obedecen? Nos pasó, yo creo que tú y yo que estamos como contemporáneos, fuimos educados a control remoto, ¿no? Y el control remoto de nuestras mamás, ¿cuáles era? Era con una miradita, una mueca. Te voltean a ver, te sientas, te callas y te aplacabas. Ahorita los papás parece que les está dando un exorcismo, se voltean de cabeza y nadie los pela. Bueno, y si te pelan, te voltean a ver y te dicen, ¿qué te pasa? Te duelen los ojos. Y ahorita es donde se están frustrando mucho los papás por esta falta de recursos y exceso de conocimiento que no les está permitiendo conectar con estos niños de hoy. Y aparte, súmale que ahora ni siquiera se miran de frente, sino todo el tiempo están con la vista en una pantalla. Totalmente. No hay vínculo, no hay conexión, está rompiendo por completo. Abundando sobre el tema de la tecnología, ¿qué tanto debería ser que los
padres permitan o en qué momento es bueno que permitan el acceso a la tecnología? Porque ciertamente lo que genera es distanciamiento, y hoy día vemos en restaurantes, en cualquier lugar, que ahora es la niñera, ¿no? La tablet, claro, o el celular es la niñera. Y deja de eso, a veces hay familias completas en un restaurante y ves al niño con su tablet, el adolescente con su celular, la mamá con su celular, el papá, y nunca. Y yo a veces digo, ¿estarán chateando entre ellos o qué? Yo creo, ¿verdad? Se ha vuelto, desafortunadamente, y ¿cómo decirlo? Esta tecnología, por un lado, es muy buena porque te une con personas lejanas, pero te aleja a veces de las cercanas si no le das un uso adecuado. Es todo un tema esto de la tecnología. Ahí luego me invitas a hablar más de fondo con esto, pero sí me gustaría rapidísimo que entendieran los papás que no es satanizar los medios de comunicación, pero tienen que ser eso, un medio, un recurso, no el fin con el que mi hijo controla sus emociones, no el fin con el que lo aplaco o con el que lo distraigo para que no me moleste, o porque está de moda y todos sus compañeros lo tienen, etcétera. Es un recurso y debe de ser utilizado como tal. Y hay etapas, hay edades y hay procesos para enseñarles a utilizarlo, que eso es algo muy importante. Y ya una vez que se está utilizando, normalizarlo también. Va a haber horarios, tiempos, momentos, pero los primeros que debemos de poner ese ejemplo somos los papás. Sí. Porque si yo a la hora de la comida no puedo desconectarme 5 minutos o 10 o media hora que duró en la comida, pues mi hijo tampoco lo va a hacer. Entonces uno debe de predicar con este ejemplo y decir, a la hora de la comida no hay aparatos electrónicos. Y hablo de celulares, tablets, televisiones, porque además de que afectas los procesos biológicos, donde no se registra bien la digestión, o sea, ya está neurológicamente comprobado que no hay una asimilación tampoco adecuada de nutrientes cuando O sea, si uno está comiendo y se la pasa en el TikTok o viendo a alguien... en la tele o viendo, no registras. Mira, un ejemplo para que me puedan entender lo que sucede en el cerebro. Se dispersa por completo y no está el enfoque en el proceso de digestión. Como cuando vas al cine, ve los combos del cine. De verdad es una cosa exagerada. Tremenda, la caja de palomitas doble y pides tú el combo de amigos. Ajá, el como cuates. Como cuates que sale más barato, pero te echas el hot dog, la jumbo de palomitas, el jumbo y aparte tu chocolate para que no te falte un poquito, no lo dulce. Y es increíble, a veces ni ha iniciado la película o a media película ya te lo terminaste. Sí, ciertamente. Es increíble cómo puedes estar comiendo y comiendo y comiendo y no estás registrando esta saciedad. Si en la vida cotidiana, si yo te trajera ese jumbo, de verlo te llenarías. Claro. Porque tu cerebro está enfocado en otra cosa. Entonces, empezando por ahí, sí hay una etapa en la que puedo introducir a mis hijos, contestando un poquito más a tu pregunta, pero debería de ser a partir de los 4 años. Y reglamentar. 4 años celular, 4 años. No. 4 años puedo empezar a introducir aparatos electrónicos como una tablet, como televisión regulada y en tiempos. Antes de los 4 años está prohibidísimo porque afectas el desarrollo neurológico, la visión de tu hijo. No hay todavía una regulación emocional, entonces se convierte como su opio. Está comprobado que un niño, si le das aparatos electrónicos a edades tempranas, se vuelven más intolerantes a la frustración, les genera más adicción, etcétera. Un celular, que es el tema también ahorita de muchos chavos y de los papás. Sí, porque hay niños que es que todos mis compañeros ya traen, papá, tercero porque de primaria, a mí no me das. Hasta que lo necesite. ¿Cuándo va a necesitar un niño un celular? Cuando empiece a moverse más solo, cuando sea un medio, porque les decía, es un recurso de comunicación donde tenga que comunicarme. Hay papás que me dicen, es que para que me llame si necesita algo, está en primaria. Si necesita algo, va a la dirección, va con la coordinadora y te van a llamar porque está en un lugar seguro. ¿Cómo combinamos? Porque digo, nuestra generación, pues no había nada de esto, ¿no? Y no había de que necesito algo y todo se solucionaba. ¿Por qué ahora se tiene que entender como es que papá, mamá, es que lo necesito? Lo necesito, porque eso les hemos hecho creer que es una necesidad, porque para empezar a mí me ven en esa adicción. Sí. Voy al baño, voy con el celular, me despierto y lo primero que agarro es el celular. Si quieres saber dónde estás, de dónde se está oyendo el TikTok, ¿no? Ahí es donde sí, ahí está el celular. Estoy en una fila y ves a toda la gente. Cuando a nosotros en la fila en las tortillas era donde veías la mosca que pasaba. Había más conexión hasta contigo de cómo me sentía, si tengo hambre, si no tengo hambre. Entonces creo que es un reflejo
lo que el niño, el joven ve que nosotros estamos proyectando. Yo creo que en muchas ocasiones los papás debemos entender que a veces vamos a ir contracorriente y definitivamente no debes de tener miedo a eso. O sea, cuando tu hijo te cuestione, a mí me ha pasado, mi hija de 11 años y medio, desde que tenía 9 años me decía, mamá, ¿cuándo voy a tener un celular? Todas mis compañeras, tercero de primaria, tienen celular. Sí. Y yo veía niñas con iPhones más sofisticados, yo con mi Android acá. Perdón, ya di nombre. No importa. Y dices, ¿cómo es posible que le estén dando algo que no está ni siquiera preparado para? Mira, algo muy curioso que veo con los papás y me llama mucho la atención. Ahorita se quejan mucho que la sociedad, que está muy insegura, ya no dejan salir a los hijos ni a la esquina, ni a las tortillas, como a nosotros nos tocó que te mandaban. Hombre, nos mandaban a todos lados. A todos lados. Yo a los 14 años ya me moví en camiones, cosa que a lo mejor ahorita de verdad es más inseguro, no lo harías. ¿Cómo te voy a dejar ir a una plaza antes de los 16 años? O te llevo, te traigo, etcétera. Y están muy preocupados por su seguridad, pero les dan un celular. Cuando y ahí también hay inseguridad. El Internet es un lugar. Y eso es algo que los papás no hemos entendido. El Internet es un lugar. Es una plaza donde el niño compra, conoce gente, ve información para la cual quizá no está todavía preparado para digerir. Entonces, no quiere decir que no se lo vamos a dar. No quiere decir que no va a tener este recurso. Y la parte más importante es que yo le dé a mi hijo la información desde la conciencia y comprenda que no es que no lo vas a tener. Claro que vas a tener ese recurso cuando lo necesites. Ahorita no es tiempo, confía en mí, pero para que tu hijo confíe en ti, debes de tener autoridad. Claro. Y eso es algo que también ahorita está fallando mucho con los papás, que los hijos no tienen credibilidad, que hay esta incongruencia. A veces sí, cuando quiero estar a gusto te presto el celular, cuando quiero que no me molestes te doy el iPad. Entonces, esta falta de consistencia en los papás es la que está generando esta ruptura también en la comunicación, en los límites y en el orden interno de los chavos. Hablabas de la sobreinformación o sobreexposición a la información. Y también los hijos, los jóvenes, los niños que tienen ya acceso a una computadora por cualquiera de las razones que sea, también ya tienen acceso a cosas que luego desde, no sé, se me ocurre, por eso es la pregunta es, desde ahí también los hijos dicen, ay mamá, papá, no tienes razón porque mira, yo leí esto este lado y acá dice aquello y fulanito eso. ¿Cómo se lidia con eso? Yo creo que primero informándote, porque definitivamente tienes que estar evolucionando a la par de tus hijos, porque si tu hijo le sabe mover al celular mejor que tú, sabe entender mejor información que tú, pues desde ahí ya estás quedándote atrás. Entonces tú debes de ir a la par o adelante de tus hijos para que justamente les puedas guiar. Entonces, si tú te quedas con tus creencias, mira, que los papás se pregunten cuántas creencias sin fundamento científico tenemos, que seguimos heredando. No camines descalzo porque te van a enchocar los pies. ¿Por qué lo dices? Porque mi abuelita lo decía, porque en el rancho le platicaban y tu hijo que ya tiene acceso se pone a investigar, San Google, se te enchuecan los pies y caminas y te va a decir, a ver, esto no hay fundamento científico. Entonces ahí es donde yo como papá debo de evolucionar junto con mis hijos. Por eso es que hay tanto choque ahorita en la comunicación, porque los papás no están evolucionando, se están quedando con lo que les enseñaron, con lo poco que saben, no están actualizándose en recursos. Y si tú te quieres comunicar con un adolescente o abrir este canal o hasta desde con un niño pequeño, tienes que conocer y estar interesado en lo que le interesa y en lo que conoce. ¿Para qué? Para justamente saberlo guiar, encaminar, saber que está de moda ahorita con tantos medios tan abiertos, que es todo un mundo, de repente traen ciertos retos, cierta información que a lo mejor te enteraste cuando ya se hizo una noticia viral de un niño que se suicidó, que hizo, que dijo, y tú no estabas ni enterado que tu hijo ya conocía eso antes que tú. Entonces ese es el primer paso como papá, que debo de evolucionar, que debo de crecer y prepararme, no quedarme con lo poco que sé, que digo, es un eslogan que muchos papás luego dicen, es que nadie me enseñó a ser padre. Sí, es cierto, nadie nos enseña. Como nadie te enseñó a ser médico, como nadie te enseñó a ser ingeniero, como nadie te enseñó a ser coach. Te preparaste, estudiaste. ¿Cuánto estudias? ¿Cuánto te has preparado para ser padre? Que es uno de los roles más importantes en la vida que puede tener otro ser humano. Claro, de hecho es la base del crecimiento o decrecimiento de la sociedad, ¿no? Y el tema de la educación,
Pues imagino tiene que ir evolucionando porque también escucho padres decir, es que así me educaron a mí, o sea, es que así era, no, yo a mí como decías, no, me echaban una miradita, me tronaban los dedos y uno como soldadito y es que así ha sido siempre y tú tienes que entender, o sea, antes había como que más esta parte de autoridad o autoritarismo en los papás y pues uno se tenía que alinear. ¿Cómo es el tema de ser la educación autoritaria? Ahora, ¿cómo tiene que ser? Porque evidentemente esta parte ya no está funcionando mucho. Ni la que sea polarizado, porque la educación, los seres humanos tendemos a polarizarnos. Y cuando nos polarizamos, los extremos jamás van a ser buenos. Sí. El equilibrio, el punto medio, sí. ¿Y qué pasó? De ser muy autoritaria, muchos papás que no querían repetir eso, que querían establecer esta confianza, este vínculo, no sentirse impuestos, etcétera, se fueron al otro polo y ahí se volvió muy permisiva. Okay. Entonces, ¿qué está pasando con estas nuevas generaciones de cristal que les llaman? Sin ofender a nadie que nos esté viendo, pero es cierto. De repente, ahora quiero ser el buena onda, el amigo de mi hijo, y se nos están saliendo de las manos. Y entonces están formando tiranos, están formando jóvenes de cristal, generaciones que no saben resolver, que no saben reflexionar en muchas cosas. Y esta parte es la que tenemos que retomar los papás, porque si no vamos a irnos otra vez al otro polo. El punto medio, el equilibrio es el que nos tiene que ser nuestro nuevo enfoque. Esta parte de educo desde una manera consciente, de una manera positiva, pero con límites y reglas. Porque de repente hay una confusión. Cuando llegan a mis talleres me dicen, oye, pues la educación positiva, educación consciente, no le quiero poner límites a mis hijos, ¿no? O sea, educar consciente, positiva, debe de haber límites, debe de haber reglas, debe de haber consecuencias para que este ser humano tenga una estructura interna y se autodirija y sea autónomo, se autogestione, etcétera. Entonces, creo que aquí es donde los papás están muy confundidos. Hay mucha confusión. Porque también te digo, hay esta información que por un lado les dicen no le grites, no castigues, los derechos de los niños. Y no le grito, no castigo, ¿qué hago? ¿Cómo pongo orden? ¿No? ¿Cómo pongo orden? ¿Cómo pongo estructura? Y de repente me tocan papás teniéndole miedo a sus hijos. Sí. O que me dicen, por ejemplo, llegan, oye Carla, está pasando esto, ¿cómo le hago? Y les digo qué hacer y me dicen, ¿y si se enoja? ¿Y si me dice que no? Es que me va a hacer un berrinche. Y ahí es en donde lo que yo busco enseñar o lo que les recomiendo a los papás es que sí debemos de empezar por un cambio completo de paradigma. ¿Y cuál es este paradigma? Antes creíamos que la educación era unilateral. Sí. El papá enseñaba, el niño escuchaba y nosotros, era como yo soy su máster, Doctor Strange, te estoy generando tu universo paralelo y entonces tú absorbes y soy tu supermaestro y esto me da autoridad. Sí. Que no era realmente autoridad, era miedo. Era miedo al castigo, miedo al regaño, pero sí, no que había... Es una educación basada en el temor, En el temor, en el miedo, pero no era realmente autoridad. Que ojalá al ratito tengamos oportunidad de hablar de esto, porque hay esta confusión en qué sí es autoridad. Este cambio de paradigma es entender que la educación es bilateral, que es mi hijo, yo soy su maestro, pero él también es mi maestro. También me enseña muchas cosas. Y esta autoridad no es control ni poder, sino es esta capacidad de entender mi responsabilidad ante ti, que es ser este modelo de estos valores que quiero que tú absorbas para que luego te dirijan. Pero ahí es donde los papás entran en esta confusión de, quiero poner autoridad, pero quiero ser buena onda. Quiero que mi hijo me tenga confianza, pero quiero ser también su papá, pero soy su amigo. Entonces están en esta confusión donde también traen a los chavos y a los niños súper confundidos. Este tema de ser amigo de mis hijos, ¿es válido? Sí, no, ¿hasta dónde? No. Mira, decirle a un hijo que soy tu amigo es dejarlo huérfano. Porque entonces le estás quitando un padre y una madre y ya me vuelvo tu amigo. Entonces no eres amigo de tu hijo. Eso es algo que quiero que también los papás entendamos, que no somos amigos de nuestros hijos. Tus hijos van a tener muchísimos amigos a lo largo de su vida. Padre, madre, 1, 2 y a veces solo uno de verdad activo y el otro de ornato. Sí, entonces, de ornato. Me encantó ese. Ay, ¿dónde? Esa plantita que está ahí. Sí, fue el donador y ya no lo hemos vuelto a ver. Entonces es importante entender que esta confusión entre la confianza y la amistad no tiene nada que ver, porque muchos creemos que quiero que mi hijo me tenga confianza, entonces soy su amigo y eso va a dar confianza. No.
Cuando estamos entendiendo cuál es mi función como papá, que es ser un educador. Y ser educador es ser transmisor de valores. Okay. Los valores no son negociables. Entonces yo no puedo ser amigo de mi hijo porque un amigo a veces es cómplice. Ya. Entonces a veces pueden ser ambiguos estos valores y no, los valores no son negociables. Yo como papá voy a ser la persona que más ame a mis hijos, que más amor le dé, pero también quien le genere más frustración. A ver, explícanos un poquito más eso. Mira, cuando yo entiendo mi función de ser padre, estoy abierto de que lo que es ser padre es ser educador, transmisor de valores. Estoy entonces abierto a cierta dosis de odio de mis hijos hacia mí en ciertos momentos de su vida. O sea que tenemos que aceptar que en algún momento tus hijos te digan, papá, me chocas, ¿no? Sí, me caes gordo. Claro, eres quien más lo ama y eres quien más lo amarga. O sea, los dos polos son los que tenemos que tener claros. ¿Por qué? Y hacer las paces con eso. Exacto, porque me toca ser esta parte de amor en tu vida, pero también de autoridad en tu vida, porque ese orden externo te va a dar un orden interno y te va a dar guía. Y aunque no me guste esas reglas, estas normas, porque no les gustan, las piden a gritos y les dan esta seguridad y contención. Entonces, no eres amigo de tu hijo. Mira, mi hija, no sé si me encantaría compartirte esta anécdota. Mi hija me lo preguntó hace unos años. Tenía ya creo que como 5 añitos. Y llegó un día muy contenta y me dijo, mamá, ¿verdad que tú eres mi mejor amiga? Y volteé y le dije, no, mi amor, yo no soy tu amiga. Le rompiste el corazón. Sí, la llevé a terapia después. No, yo sé que muchos papás a lo mejor me están viendo y ¿cómo esta mujer da cursos a papás? No, ¿cómo se lo expliqué a mi hija? Y me encantaría que los papás lo entendieran. Le dije, no, mi amor, yo no soy tu amiga. Le dije, a ver, Ainara, ¿cuántos amigos tienes en la escuela? ¿Cuántas amigas tenías en la otra escuela? La acababa de cambiar. ¿Cuántas tienes en el ballet? Los que te faltan por tener. Vas a tener muchísimos amigos. ¿Cuántas mamis tienes? Pues nomás a ti. Le dije, conmigo te basta. Así, bendito sea el Señor, Dios, ¿verdad? Una como yo es suficiente. Le dije, no me bajes de nivel. Se lo dije a mi hija, soy más que un amigo. Soy mucho más. O sea, es lo que quiero que los papás entendamos. Somos mucho más que un amigo. Le decía yo a mi hija, un amigo, si le caes gordo, ya no es tu best friend. Si ya no jugaste lo que él, ya se consiguió otro mejor amigo. Se pelearon y se dejaron de hablar. Le dije, hasta una pareja puede dejar de ser tu pareja. Tu papá y yo le comenté, seas lo que seas, decidas lo que decidas, hagas lo que hagas, jamás te voy a dejar de amar porque mi amor es más profundo. Y nunca voy a ser tu ex, ¿no? Nunca voy a ser tu ex mamá. Bueno, papá, les tengo noticias. Es el único rol que no podemos salir huyendo. Y por amor aparte. Claro. Entonces le dije, si sabes que te amo como nadie, hagas lo que hagas, seas lo que seas, entonces me puedes tener toda la confianza del mundo. Y no quiere decir que no podamos hacer locuras, divertirnos, tontear, disfrutar, porque también lo hago. Claro. También hacemos tonterías donde a veces dejo el rol de mamá y somos tú y yo jugando, quitándome máscaras del rol que me corresponde. Y esa parte también es muy importante. Cuando yo entiendo esto como papá, entonces lo logro transmitir a mis hijos y entiendo que sí, a veces voy a ser la persona que más le amargue la vida, la que más lo frustre. O que vas a pasar dolor incluso cuando tengas que poner un límite, ¿no? Y no te va a gustar que tu hijo te diga, te odio, es más buena onda la mamá de mi vecina. Yo qué les recomendaría a los papás, no se lo tomen a título personal porque no es contra ti, es contra el límite que estás poniendo. Claro. Es lo que está rechazando y sobre todo, o sea, no quiere decir que voy a permitir faltas de respeto de mi hijo. Claro. Ahí es donde sí vas a poner un límite y puedo decirle, puedes estar furioso conmigo, no quererme ni ver, pero no ser grosero. Si necesitas espacio, me retiro. Pero entender esta parte tan importante de que no tiene que ver la amistad con la confianza me hace dar ese brinquito y entonces enfocarme en lo que verdaderamente es mi objetivo como papá. Mira, por si alguien todavía tiene dudas entre la amistad y la confianza, ¿cuántos amigos tenemos para la chorcha? Iván, de verdad, ¿cuántos amigos tenemos de onomástico? No, pues la chorcha, los del Super Bowl, sí, los amigos del jueves de póker, las amiguitas del café y tenemos grupos de amigos. Sí. ¿Cuántos amigos confidentes tenemos? No, muy pocos. Esos amigos con los que puedes ser completamente transparente, que conoce tu luz y sombra y así te acepta. Exacto. Que a lo mejor ni siquiera los ves tan seguido, pero sabes que están. Y hay una conexión profunda porque se generó un vínculo y una confianza profunda por la convivencia, por la aceptación, por la experiencia de vida, etcétera.
yo creo que todos los que nos están escuchando y viendo les sobran dedos de la mano. Claro. O hay quien diga, sigo en la búsqueda. Todavía no puedo levantar ni un dedito. Es parte. Entonces, cuando yo comprendo esto, no busco ser amigo de mi hijo. Busco generar conexión, vínculo, confianza para que mi hijo me escuche y para que mi hijo me hable. Y eso es un trabajo de todos los días. Por supuesto. No es nada más ser el buena onda. La educación, para educar, voy a tratar de explicarme. Queremos educar a veces sin tener nosotros la preparación o la educación. Y tú decías, pues nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Pero hay maneras en las que sí podamos nosotros entrenarnos, aprender, digo, como los cursos que das y todo, porque luego decimos, no, pues la vida misma me va a decir cómo, o como lo hacía papá, o como lo hacía mamá. Imagínate que un médico diga, la vida me va a enseñar a sacarle, o sea, cuántos infartos o cuántos muertos no voy a tener para aprender a operar. Y en una carrera o en una profesión es más fácil de entender, oye, necesito mi título, ¿no? Claro. Pero en la parte de la paternidad es como, pues es naturaleza humana, ¿no? Y es donde, no, pues yo iré viendo y Dios me va a indicar por dónde, qué sé yo. ¿Cómo es la educación ahora para padres? Yo busco, y ese es mi enfoque y mi misión de vida, o lo que busco es que los papás eduquen de manera más consciente. Y educar de manera consciente no se trata de métodos ni de estrategias, sí ayudan, pero se trata sobre todo de tener clara cuál es mi función, cuál es mi enfoque en este rol que tengo y cuándo tengo que desarrollar en mí quizá herramientas y habilidades que necesito. Entonces, educar de manera consciente justamente es buscar esos recursos de los cuales yo carezco, pero sobre todo sanar esos huecos que tengo. Cuando entendemos esto, entonces dejamos de pensar que la educación está enfocada en los niños, porque ese es un gran error ahorita que tienen los papás, que rompe la comunicación. El gran error es que la educación está demasiado enfocada en los hijos. Si te fijas, todo el tiempo estamos viendo cómo se portó, qué hizo, qué no hizo, en quién se va a convertir. Demasiada atención en ellos. Demasiado en los niños. Todo está en cómo se está comportando el niño, el adolescente, qué hizo, si aventó la puerta, si contestó. Y la educación consciente comienza en mirar hacia mí. El enfoque debe de ser primero hacia mí, no como mi hijo, sino como yo respondo y como elijo responder, no reaccionar, responder ante las reacciones de mi adolescente, ante las reacciones de mi niño. Entonces, cuando entiendo esto, trabajo en que la educación es más hacia conmigo. Educar a otro ser humano implica reeducarme todos los días de mi vida y darme cuenta entonces cuáles son esas habilidades que carezco. Porque no solamente son habilidades de paternidad. Ser padre te implica desarrollar habilidades sociales, inteligencia emocional, porque nuestros hijos son nuestro mayor catalizador. Es como nadie puede prender o encender en ti algo que no está ya dentro de ti. Los hijos solamente son el catalizador, ese botoncito que aprietan, que luego te hacen ver, mira mamá, te falta madurar en esto. Ay papá, no has desarrollado inteligencia emocional. Entonces es en donde se vuelve muy confrontante ser padre. Yo les diría a los papás, sí, hay herramientas de educación, sí hay técnicas, hay métodos que te pueden ayudar, pero van a caducar. ¿Por qué? Porque el ser humano va evolucionando y lo que quizá hoy te funciona con tu hijo, mañana ya no. Lo que hoy funciona con tu niño, después los papás se frustran porque llegan a la adolescencia y es que era tan lindo, tan cariñoso y ya no me quiere cerca, ya no me platica. Sí, tu hijo hoy es otra persona. Entonces yo tengo que evolucionar también. Y parte de educar desde este enfoque es desarrollar habilidades en mí. O sea, es en trabajar en sí mismo, en trabajar el autoconocimiento también. En el autoconocimiento, en habilidades socioemocionales. Por ejemplo, si tengo un pequeño, ¿cómo le voy a decir a un niño que aprenda a respirar, a tener esta gestión emocional, a reconocer sus emociones, si yo ni reconozco lo que siento, ni acepto lo que siento, ni gestiono lo que siento? Y entonces mi hijo reacciona y no puede regresar a su control y luego ves mamás gritándole a su hijo, respira, respira. Te va a voltear a ver el niño y te va a decir, pues vamos respirando juntos, sirve que también tú le bajas. ¿Cómo puedo yo ayudar a otro ser humano a regresar a su control si yo no tengo esos recursos? Y sí, nos podemos estar escudando, es que mi mamá nunca me enseñó, mi papá nunca, a mí me educaron así,
pues ya no, ya tus papás hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron contigo, ahora te corresponde reeducarte. Y por eso es tan complejo ser padre, porque implica muchísimo compromiso con tu evolución, con tu crecimiento, con desarrollar habilidades, para entonces elegir qué respuesta voy a dar independientemente de cómo mi hijo decida comportarse. Porque el adolescente se va a comportar como adolescente, así mulo como es, reaccionando como reacciona, y mi niño se va a comportar como niño, etcétera. Entonces ahí es donde, cuando la educación está enfocada en mí, que eso es la educación consciente, el enfocarme en qué estoy sintiendo, qué estoy pensando y qué estoy haciendo, que favorece o entorpece su proceso madurativo o su proceso de formación. Y entonces busco habilidades de comunicación resolutivas para saber manejar esas conductas, pero sobre todo mis reacciones ante sus conductas. Ahorita que decías de reaccionar o responder, un poquito que nos aclares cuál es la diferencia. Y dos, al hablar de reacciones me viene a la mente cómo de repente es que yo lo viví, ¿no? O sea, oye papá, esto no, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Pero me puedes dar una razón. Porque soy tu papá y punto, y se acabó. Y entra el autoritarismo. ¿Hasta dónde se vale y hasta dónde no? Hay un punto donde sí hay que tomar esta posición. Sí, pero es tu última carta. La verdad es una carta que vas a sacar cuando verdaderamente la respuesta es esa. ¿Por qué? Porque ahorita a mí me corresponde tomar esa decisión por ti. Porque no tienes la edad para tomar esas decisiones. Eso es la respuesta. Pero no es porque soy tu padre de manera autoritaria, sino es porque hoy yo soy encargado de esas decisiones todavía por ti. Llegará un momento en el que tú las tomarás todas. Y no siempre el hijo está abierto a escuchar las razones, ¿o no, sí? Y de hecho a los hijos no les tienes que dar demasiadas razones. No te tienes que poner a convencer. Exacto, convencer o justificar el por qué. No, mira, un papá que habla demasiado manifiesta inseguridad. Entonces, a ver, otra vez, eso está bueno. Un papá que habla demasiado manifiesta inseguridad. Menos es más. Cuando tú hablas demasiado y justificas demasiado y tratas de convencer, estás manifestando inseguridad. Entonces, cuando tú tienes claro el por qué y para qué de las cosas, por qué sí le permito, por qué no le permito, entonces transmites esa seguridad y no le queda de otra. Pero ahí es donde está el gran problema, que a veces los papás no sabemos por qué y para qué le digo ciertas cosas a mis hijos. Y ahí es donde viene, pues, porque yo digo ya. Porque yo digo, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones la educación está basada en sus humores, no en valores. Es decir, de acuerdo a mi estado de ánimo, de acuerdo a cómo me siento, entonces... ¿Cómo ande la hormona, en pocas palabras? ¿No? Pues no nomás la hormona, el fútbol, el Checo Pérez, el trabajo, la comida. Mira, una vez una mamá muy linda llegó a mi curso y me dijo, Carla, me siento muy mal porque fallé a mi constancia y a mi perseverancia. Habíamos hablado de eso una sesión anterior, perdón. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué fallaste? Me dice, es que había sido un día súper pesado. Ya estaba yo por fin en mi camita acostada y en eso empecé a escuchar que se estaban peleando en su cuarto mis hijos. Tranquilamente me levanté, cerré la puerta y dije que se maten. Yo ya firmé, yo ya me voy a dormir, que hagan lo que se les pegue la gana. ¿Cuántos papás a veces no le dicen eso al niño? Haz lo que quieras, haz lo que se te pegue la gana. Neta, papás. O sea, a un niño de 6 años, de 14, le vas a decir, haz lo que se te pegue la gana. Y luego lo hacen. Y luego te enojas. Y luego le dicen, a ver, no te mandas solo. Y esta incongruencia es la que trae a los chamacos muy, muy confundidos también, porque yo no estoy siendo consistente. ¿Cuál es la base de la autoridad, de la educación, de la disciplina? Los valores. Cuando mi disciplina, mi autoridad, mi comunicación está asociada a los valores, tiene más fundamento, tiene más peso y más sentido para los hijos. No es métete a bañar porque hueles horrible, al rato nadie va a querer cerca. No, es porque debes de ser responsable de tu cuerpo y cuidarlo. Un cuerpo que se lava es menos probable que enferme. Es una responsabilidad hacia tu cuidado personal. No es porque huelas feo. O sea, al niño no le importa que a ti te incomode su olor cuando él puede estar una semana, un adolescente sin bañarse. Sí. Digo, hasta que le empiece a gustar las chamacas. Claro, ya cambia la cosa, va a quererse perfumar en exceso. Cuando mi educación no está basada en los valores es cuando se convierte en la transmisión de tus miedos, de tus frustraciones y de tus inseguridades. Y es cuando le decimos esta frase, porque soy tu mamá y punto, porque sí te callas, porque así es en esta casa y si no, ahí está la puerta. Y luego el chiquillo agarra la palabra y se va y no, ¿cómo te vas a ir? Y ahí es donde los papás se les va de las manos. La mayor
de los problemas de disciplina que tenemos en casa con los hijos es por un problema de disciplina con los papás. Por mi indisciplina como papá, entonces se generan los problemas de disciplina. O sea, que hay una exigencia importante hacia la autodisciplina. Autodisciplina, ¿no? Autoconocimiento, autorregulación, son los elementos principales. Y sobre todo el entender que yo debo de estar abierto también a este cambio en mi hijo y a la comunicación. Porque de verdad me tocan muchos papás, es que quiero que mi hijo me haga caso, quiero que obedezca, quiero que siga indicaciones. Y todo el tiempo queremos que el hijo haga, escuche, siga indicaciones. Y yo les pediría a los papás, yo creo que muchos que vieron el título, cómo hablar para que mi adolescente escuche, o que les dijiste, pensaban que les íbamos a dar el hilo negro de cómo logro que me escuche. Pero me encantaría que primero se preguntaran, ¿tú qué tan dispuesto estás para escucharle? Okay. Porque nos volvemos muy exigentes en que quiero que mi hijo me escuche, pero ¿tú qué tan abierto estás? Entonces, los elementos principales para trabajar en esto de la comunicación, de que me escuche, de que pueda corregir, porque hay una premisa en la educación consciente que me dice que primero debe de haber conexión y después corrección. No puede haber corrección sin conexión. O sea, esto déjame ver si lo voy entendiendo bien. Que yo pueda corregir y que el hijo, tu hijo, mi hijo, que como sea, entienda que hay una razón amorosa para hacerlo. ¿Eso es generar la conexión? Es generar la conexión, pero sobre todo este vínculo va más profundo. Mira, la conexión... Piensa en aquel maestro que te gustaba escuchar, entrar a su clase, te interesaba. De la que no te querías pintear. De la que no te querías pintear, el podcast, vivir, ese no me lo quiero perder porque suena muy interesante, conecta conmigo. Y entonces no te la quieres pintear. Y estabas atento porque generaba esa autoridad en ti. ¿Qué es la autoridad? Que el otro me admire, que quiera aprender de mí. No es la imposición. No es la imposición. Que el otro tenga un respeto. No sé si te ha tocado conocer gente que su sola presencia te impone respeto. Sí, por supuesto. Y luego conoces sus resultados y tiene más autoridad porque es congruente. Bueno, muchos papás pierden autoridad justamente por esta falta de congruencia y de credibilidad, que es la base de la autoridad. O sea, tu hijo no te quita la autoridad, te la quitas tú. Por ser incongruente y por no tener credibilidad en lo que dices, no cumplir lo bueno y lo malo. O sea, este tema de a mí me respetas porque soy tu papá, eso no se debería ni de pedir. No se pide. Eso es algo que emana de ti, lo proyectas y el otro lo atrae. Entonces, cuando hay una conexión profunda con tus hijos, el otro te quiere escuchar, quiere aprender de ti, quiere saber. Puede enojarse, no querer, o sea, hacer su berrinche, pero confía en que sabe que estás haciendo lo correcto por él, porque me siento en un lugar seguro y contenido. Y eso me da esta... O sea, me enoja que mi papá me diga esto, pero en el fondo sé que lo está haciendo por mi bien. Mira, si vas, por ejemplo, a un viaje, imagínate que vas a Japón, te vas a China, pues yendo a esos países donde ni el idioma ni entiendes ni lo lees, pues yo creo que lo más sensato es pido un traductor, ¿no? Pido un guía turístico que me sepa, porque yo estoy aquí perdido. Imagínate que llegas a ese país y este guía llega contigo y te dice, ay chicos, soy nuevo, no sé ni cómo, estoy perdido igual que ustedes, vamos a ir aprendiendo juntos, no sé, a ver si no nos perdemos. ¿Cómo te sentirías? No, pues gracias. No, pues gracias, con quien llegue que no tiene ni idea de qué está Mejor haciendo. Mejor me voy solo, o alguien del grupo toma la batuta, o se les pegan a otro grupo donde se ve que ese sí sabe. Sí. Imagínate, mismo caso, llegas y el guía les dice, pues chicos, aquí nosotros tenemos en nuestra agencia la libre experiencia. Tú elige, aprende, que la vida te enseñe, nos vemos en 4 días. No, pero pues al menos dime cómo llegar al hotel, ¿no? Si te pierdes, si te llevan a la cárcel, porque vive la experiencia. Es lo que te tocaba vivir. Te tocaba que la vida te enseñe. Sí. Te sentirías perdido. Claro. Ahora imagínate, mi mismo caso, llegas y el guía les dice, bueno chicos, los tiempos son así, vamos a hacer esto, no pueden ahorita desbalagarse porque si no, no agarramos la conexión, vamos a hacer... Y se ve que sabe. Y te sientes seguro. Y entonces en ese, de repente les dice... Y llegas a la hora que te citan porque si no se te va el camión, ¿verdad? O a lo mejor dices, ay, sí, dijo el guía, vamos a tomarnos una foto aquí rapidísimo. Y te quieres salir del grupo. Sí. Y el guía, hey, no, chicos, de verdad, perdemos la conexión. Te va a caer gordo el guía en ese momento y vas a decir, ay, qué inflexible. Sí. Qué sangrón. Pero una al final, foto y luego te das cuenta que verdaderamente había una razón. Si no llegabas, perdían y dices, no, pues este sí sabía que hacerle caso. Y va teniendo autoridad
porque se ve que sabe. ¿Cuál guía quieres ser para tus hijos? Me encanta esa analogía. El primero, el segundo o el tercero, con quien se sienta seguro, aunque caigas gordo en ciertos momentos. Que esa es la base. En la educación consciente, los papás debemos de tener estos dos elementos, amor y autoridad. Sí. ¿Para qué? Para que entonces el niño aprenda de mí. Pero la conexión de lo que te da este amor no es hacer todo lo que mi hijo quiera, hacer el buena onda. La conexión la genera el vínculo. Y el vínculo se genera con convivencia. Sí. Entonces, quiero tener vínculo con mi hijo, pues tengo que estar abierto, que son dos elementos en la comunicación con los hijos, sobre todo con adolescentes, a la aceptación y a la conexión. Aceptar y estar abierto a que quizá tengo que sentirme cómodo ante lo incómodo. Okay. Porque a veces el adolescente, sobre todo, te puede hacer preguntas que te incomoden, que no estás preparado para que te evidencian y que te das cuenta que, la regué y ya me cuestiona, ya no es un niño que le puede decir, usted no cuestione a su papá. Porque ya ahorita estas generaciones todo analizan, todo cuestionan. Y aceptar que hay cosas que quizá no voy a saber, que mi hijo lo tengo que amar desde el presente, desde lo que es hoy. ¿Y se vale decir no sé como papá? En ciertas cosas sí. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la educación sexual, es mejor que le digas a tu hijo, ¿sabes qué? Voy a pensar cómo explicártelo de una manera más clara para ti. Y te lo digo, pero no le digas no sé. Porque en esos casos, pues él pierde esa autoridad y va a buscar. Pero hay otras cosas que sí es válido no saber. Conocimiento general. Sí es válido, no tienes que ser el todólogo y no te quita autoridad decirle, oye, qué interesante, no sé. O tú qué piensas, o tú por qué lo preguntas. Porque a veces si preguntas porque ya tiene la respuesta y solo quiere corroborar. Y también es válido decir me equivoqué. Que eso también reafirma tu autoridad cuando a veces salgan tus dragones, porque a todos nos va a pasar. Ser papá en este enfoque positivo y consciente no habla de ser perfecto. Eso jamás va a servir y la perfección te lleva a la autoexigencia y la exigencia al otro. Y entras en el ciclo del control y luego en la ansiedad y no te vas a dar cuenta. Entonces, es estar abierto a que voy a evolucionar, voy a crecer, voy a aprender, voy a estar abierto a escuchar cosas que me generen incomodidad, quizá. Pero yo siempre les digo a los papás, ¿qué es lo que esperas que tu hijo diga cuando sea un adolescente, por ejemplo, que verdaderamente está en un momento vulnerable o que tomó una mala decisión o está a punto de tomar una mala decisión o de veras se equivocó y se metió en un problema importante? ¿Qué es lo que quieres que tu hijo exprese? ¿Mi mamá me va a matar? ¿Mi papá me va a matar? ¿O necesito a mi mamá? Eso me parece muy importante porque... bueno, aquí hay algo que quiero recalcar. Todo lo que has venido comentando, el ir creando esta confianza en los ejemplos del guía que diste y todo, definitivamente van a hacer que tu hijo te escuche sí o sí. No porque se lo exijas, sino porque él está viendo cosas que dice, esto es bueno para mí. Y por otro lado, cuando todos en la adolescencia nos metimos en alguna bronca, ¿no? Que dices... Mi papá me va a colgar, mejor que ni se entere. Yo me acuerdo una vez que me escapé en una camioneta que tenía mi papá y le di ahí un roce. Bueno, la estacioné y me fui a esconder a casa de un amigo porque estaba esta parte de mi papá me va a colgar con esto, ¿no? Y no se diga en casos de pues embarazos que salen de pronto los adolescentes y todo, que es peor. Claro. ¿Qué hacer? ¿Cómo se actúa en esos casos como papá? Mira, yo creo que sobre todo se actúa desde los primeros casos pequeños. Cuando mi hijo comete pequeños errores, mis reacciones son exageradas, entonces voy a generar miedo o voy a detonar mentira en mi hijo. Los hijos no te van a contar la verdad si ven que tú no estás preparado para recibirla. Entonces, sufren un rechazo, una humillación. O simplemente ven que para ti es muy fuerte escuchar la verdad, mejor no te la cuento. Entonces te digo lo que quieres escuchar. Y empiezo a ocultar cosas, empiezo a mentir, empiezo a omitir, porque veo que tú no estás preparado o no me gusta sentir que se rompe mi vínculo. Y esto empieza desde pequeños. Cuando yo veo que decirte la verdad, que me equivoqué o cometí un error, por ejemplo, rompí un jarrón en la casa jugando fútbol y pareciera que hubiera matado a un cristiano, pues cuando haga verdaderamente algo fuerte, claro que voy a decir, me van a matar. Claro. Porque hay reacciones exageradas cuando se cometen errores. Pero si yo le enseño a mi hijo que los errores son aprendizajes,
pero no quiere decir que no tendrás consecuencias, no quiere decir que no tendrás que resarcir daños, pero sin la reacción exagerada. Entonces es más fácil que recurran a ti. Hay 3 tipos de comunicación que debemos de trabajar mucho los papás para justamente esto, y sobre todo con un adolescente, por lo del tema que ahorita es adolescente, y que veo muchos papás de repente desesperados de cómo me comunico con mi adolescente. A veces se cierran, o no quiero abrir la cajita de Pandora, o ya apareció el Kraken, ¿cómo me acerco? Porque de verdad es muy compleja la etapa adolescente y lograr conectar y comunicarnos con ellos. Y hay 3 tipos, de acuerdo a un autor que a mí me encanta, Antonio Ríos. Él menciona que hay 3 tipos de comunicación que debemos trabajar al día a día justo para mejorar en esto y saber reaccionar en estos momentos. Y la primera comunicación es la afectiva, la segunda es la efectiva y la última es la superficial. Okay. La afectiva habla de los sentimientos, de las emociones. Sí. Los adolescentes difícilmente te van a hablar de sus sentimientos. Sí. Te van a hablar de lo que piensan o te hablan con sus comportamientos, porque luego los papás dicen, es que nunca me dijo que se sentía triste. Pues no, pero obsérvalo. Observa sus conductas, observa sus comportamientos. Todo el tiempo estaba vestido de negro, estaba ensimismado. Y la bronca es que a veces normalizamos conductas adolescentes. Y entonces decimos, es que no sale de su cuarto, todo el tiempo está en videojuegos, en el celular, no habla. Hay momentos en los que sí, el adolescente se aísla, pero también tú tienes que equilibrar esa parte. Sí. La comunicación afectiva, el adolescente elige cuándo tenerla. Es cuando él se acerca a ti porque te quiere compartir algo. Y es bien curioso porque la hacen de la manera más imprudente, más intempestiva y cuando más cansado estás. De verdad, o sea, de repente... Cuando te van a decirle, pero ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahorita? Porque para ellos se vuelve una compulsión. O sea, con un niño pequeño, al contrario, está hable y dice uno, ya, hijo, apágate 5 minutos, ya. ¿Dónde traes el botón, no? Ahorita me sigues platicando. Y él sigue con su fantasía y te va a contar. Cuando un adolescente se acerque, así sea un momento más imprudente, escúchalo, porque son momentos enriquecedores, únicos y mágicos. Entonces, ahí es en donde tienes que escuchar y poner en una balanza qué es más importante, llegar temprano a la escuela o escuchar que está compartiendo algo que es importante. Okay. En esa comunicación que tenga tu adolescente contigo, tu actitud debe de ser de escucha. Haz de cuenta como si estuvieras hablando por teléfono con alguien, nada más haciendo estos abre puertas que le llama el doctor Ríos, donde usa solo expresiones. ¿En serio? Tu silencio es lo que más dice. Okay. Y tienes que dejar que hable. No evalúes, no juzgues. O sea, no sientas la necesidad de estarle dando respuestas a todo. No, la necesidad la vas a sentir, pero aguántatela. Sobre todo a las mujeres se nos da mucho quiero darle la solución o te está asustando lo que te está platicando. Si tú interrumpes, corriges, rompiste. Y no te va a contar. Pero si un adolescente se acerca y te cuenta y recibe esa escucha, se va a volver a acercar. Pero si cuando te platica o te cuenta algo, ya está recibiendo un juicio, ya está siendo evaluado, ya estoy siendo regañado, vas a bloquear más la comunicación. Entonces eso es algo que tienes que estar abierto, escuchar, y si está diciendo, por ejemplo, algo que no es adecuado, que tienes que corregir, guárdatelo. Y al día siguiente o en otro momento lo retomas, no es el momento para corregir, porque rompes esa magia de que abra su canal de comunicación, porque un adolescente es en sí misma más. Sí. Entonces tienes que dejar esa puerta abierta. La otra comunicación es la efectiva, que es al revés, donde los papás elegimos. Cuando voy a acercarme porque tengo que corregir algo, porque tengo que llamar la atención por algo, porque tengo que retomar algún tema. Es cuando le dice, a ver, tenemos que platicar. Tenemos que platicar. ¿Pero qué crees? Nunca le avises que tienen que platicar. Porque se estresan. No, porque se cierra. Si tú le dices a un adolescente a la hora de la comida. Mañana hablamos. O en la noche tenemos que hablar. ¿Qué crees? En la noche se durmió, le dolió la panza, tiene mucha tarea, o es que mañana me tengo que levantar, o ya va a estar predispuesto. O sea, no hay previo aviso. No, en el momento. Y cuando hables con tu hijo de algo así, este tipo de comunicación tiene que ser breve, clara, concisa. No dices mucho, hablas poco, sin sermones, porque tu adolescente, cuando entras en esta comunicación, como él no eligió entablar esta comunicación, te va a mostrar, te va a manifestar, te va a dejar claro que no está de acuerdo en hablar ahorita. Empiezan a poner ojos de huevo, tuercen los ojos o miran al suelo, ya están así como que ya acabaste. Y en todo su lenguaje también no verbal te va a dejar claro que no quería hablar. Por eso tienes que ser muy breve.
Y la última comunicación, que es la que más tienes que tener con tu adolescente, es la superficial. Okay. Muchos creen que tenemos que tener más la otra, la profunda, para que mi hijo aprenda, para que se convierta en un hombre de bien. Sí. No, la mejor comunicación que puedes tener es la superficial. ¿Cuál es la que habla de lo que está de moda, de lo que le gusta, del día a día? O sea, no pensar de que, ay, ya me vas a venir con tus cosas. Ay, no, esas son cosas de chavos. No. No, del chismecito, de su música, interésate, conoce. ¿Por qué? Porque eso abre el canal. Okay. Entre más comunicación superficial tengas con tu hijo, generas contacto, vínculo. La conexión para que cuando quieras entrar a una comunicación profunda o correctiva, ya esté el canal abierto. Entonces, por ejemplo, esta es la que tienes que hacer a la hora de la comida, cuando estás con él solo. La hora de la comida jamás debe de ser para corregir, hablar de la escuela, del trabajo, de su cuarto. Y entre más respetes ese entorno de lo que a él le gusta, de entrar en él con negociaciones, con respeto a su espacio personal, pues más tu hijo también va a respetar lo que le tienes que decir. Entonces son los 3 tipos de comunicaciones que debemos de manejar más con los adolescentes, y sobre todo también entender que debes de ser muy prudente, porque a veces los papás buscamos el momento también más imprudente para hablar, o cuando está menos abierto, o queremos que sea el niño que era antes, y eso le está transmitiendo al niño que no está cumpliendo con una expectativa. Entonces tú tienes que amar a tu hijo por quien es hoy, no por quien era. Entonces es educar desde el hoy, desde el presente, y aceptar que sí, antes era mi niño que le encantaba darme besos, me llenaba de babas, me chocaban sus mocos en mi cachete, pero los extraño. Y ahorita te dice, mamá, no me beses aquí en público. Papá, asco, no vengas al partido. Qué vergüenza. Entonces, no pases por mí, ¿no? Siempre tienes que estar presente, porque hay algo que pasa mucho con los adolescentes, que entras en esta paradoja. Es bien difícil para los papás, porque por un lado quieren que estés, pero por el otro lado no te quieren cerca. Por un lado quieren saber que te interesas, pero por el otro lado no quieren que les preguntes. No te metas. Sí. Tienes que ser como la red de los ¿cómo se llama? De los malabaristas, que tienes que estar ahí. Estás ahí, pero sin estar invadiendo. Mira, un ejemplo, vas a una obra de teatro y tu hijo te dice, no vayas, mamá. No. A partir de la adolescencia ya no te sientas hasta adelante. Ahora te vas a la penumbra, a la parte de atrás. Pero es bien curioso porque ves a los adolescentes. Me acuerdo cuando era asesora psicopedagógica, tenía a mi cargo chicos desde primaria hasta secundaria. Y yo veía a los adolescentes cuando había algún evento. Ay, no vino mi mamá. Ok, ¿y tú querías que viniera? Pues no, pero no vino. Y le había dicho a la mamá que no quería, pero sale buscando a ver si está la mamá. Entonces yo les diría a los papás, siempre tente presente, siempre tienes que estar presente, porque un adolescente... No en el spotlight, pero ahí. Ahí estás. Y aunque se enoje, va a voltear y va a hacer ojos de, ay, aquí está mi mamá. Pero su emoción va a ser, aquí está mi mamá. Es bien curioso. Un adolescente está, les digo yo, encuevado, en su cuarto. De cueva. Sí, luego me van a poner aquí. No. Encuevado. Está en su espacio. Y de repente llega un punto en el que si no te acercas, porque dices, no me acerco, sale el kraken, le doy su espacio. Y pasan días y te has mantenido a distante. ¿Y qué hace el adolescente? Mamá, papá, ¿qué pasó, hijo? No, nada. Nomás para saber qué estás. Quería saber que estabas. Y si no le contestas, luego va y te busca. Va y te busca, ya que te ve. Ah, aquí estás. Sí, ¿qué necesitas? No, pues nada, aquí estás, ¿no? Es esta paradoja en la que entra el adolescente, donde no quiero estar contigo porque mi vínculo contigo ya está, porque ahora en esta etapa voy a la conquista del otro. Voy a una experimentando yo, reafirmándome yo, buscando este afecto con el otro, que eso es algo que los papás nos duele mucho, y es un duelo, porque pierdes a tu bebé, pierdes a tu niño, pero también el niño pierde, el adolescente tiene otros duelos. Claro. Pierde su cuerpo, pierde su infancia, pierde a sus padres, que antes, si lo veían desaliñado, con todo el amor, le limpiaban con toallita húmeda. Ahorita llega un adolescente y ve sus pelos y ve cómo te vistes, y todo el tiempo está siendo enjuiciado. Pierde sus juegos, ¿no? Pierde sus juegos, ni soy adulto, ni soy niño. Entonces, es entender que están pasando por una etapa muy compleja, pero que cuando yo tengo conocimiento, volvemos al conocimiento de la etapa, de lo que es, no me dejo influenciar por lo que otra persona vivió, porque luego pasa esto, llegan a la etapa de la adolescencia
ya está adolescente tu hijo, Dios guarde. Va a llegar toda la corte infernal a tu casa, Dios te bendiga y te voy a poner velado. Entonces ya te estás predisponiendo porque... Como que viene lo peor. Mi adolescente, ¿no? Ajá, y no tiene por qué ser así, no tienes por qué padecerla. Sí. Y si el otro le fue mal, pues le fue mal. Entonces empezamos a estigmatizar y etiquetar estas etapas. Sí. Imagínate, yo sintiéndome rechazado por la sociedad, por el mundo, por mis padres, porque soy adolescente, pues voy a tomar una actitud más rebelde y reactiva porque siento ese rechazo social y de la familia. Oye, la verdad es que está todo tan interesante y el tiempo va avanzando, pero no quiero quedarme con un par de preguntas. Una de ellas es, ¿qué hay de esto de la educación premio-castigo? O sea, si haces bien, ahí te va un premio, en el mejor de los casos, ¿no? Pero el castigo es sí o sí. O sea, ¿por qué digo el premio en el mejor de los casos? Porque si lo haces mal, hay castigo. Si lo haces bien, en el mejor de los casos hay premio y si no pues es tu deber, ¿no? Es lo que tienes que hacer. ¿Qué opinas de esto? Ay, estás tocando todo un tema, pero bueno, rapidísimo lo voy a tratar de explicar a los papás. En una educación consciente no hay ni premios ni castigos, ¿ok? Hay consecuencias de las decisiones y jamás va a haber premios. Cuando tú premias a tus hijos, lo que estás haciendo es domesticar, amaestrar, condicionar, pero nunca es educar, ¿ok? ¿Qué hace un premio? Un premio se vuelve un distractor en el niño. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora la acción, el hábito o el valor que quiero enseñar pierde valor por sí mismo y ahora se distrae y vale el premio. ¿Y qué sucede? Que es como cuando, por ejemplo, cuando tienes tú un perrito. ¿Quieres que el perrito aprenda a hacer un truco? Lo explicaba Pablo, esto del condicionamiento. Sí. Quiero que el perrito se siente de la patita, le doy un premio, le doy una galletita. Y toda la vida de ese perrito va a dar la patita, va a sentarse porque está condicionado. ¿Por qué? Porque su cerebro llega hasta ahí, puede llegar a estos condicionamientos. Con un niño no es así. Hoy tiene que ser la galletita para que coma. Luego tiene que ser el iPad para que haga la tarea. Luego tiene que ser el antro para que estudie o el carro para que termine. O sea, va en aumento. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nunca asimiló los hábitos, que no integró los valores y que entonces estaba más enfocado en el premio y no los asimiló. ¿Y qué va a pasar entonces cuando ese premio me deje de interesar? Ya no manifiesto la conducta, que es donde los papás dicen, ahora, ¿cómo le voy a hacer para que haga la tarea? Cuando el niño te dice, no me importa el postre, mi Miss ya me dio una galleta en la escuela, que ahora ni me importa, ya vi 2 programas, ni quiero ver la tele. Y es donde los papás dicen, ahora, ¿cómo le hago? Ya perdí el control, ¿no? Porque lo que hice fue condicionar conductas, no integrar valores en él. Entonces los premios jamás son condicionamientos y cuando el ser humano crece con este condicionamiento, estos motivadores, luego son esos adultos que conocemos que tienen que darle un bono de puntualidad para que cumpla su responsabilidad. Para que haga lo que tiene que hacer. Su responsabilidad. Entonces por ahí no va. Y los castigos es la otra cara de la moneda, son exactamente lo mismo. Un castigo se vuelve también en un distractor, porque entonces lo que hace es victimizar al niño. Se vuelve una víctima y tú eres el verdugo. Tú eres el malo que le hace sentir esto malo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando te acercas a un niño que acaba de ser castigado, un adolescente, y le preguntas qué tienes? ¿Qué pasó? Te dice, mi mamá me castigó, mi Miss me regañó, mi papá me... No te dice, decidí esto y tuve esta consecuencia. Entonces lo que sucede es que se vuelve una víctima y los demás son responsables. Y está más enfocado en lo malo que estoy sintiendo que tú me estás haciendo sentir que en lo que hice. O sea, estoy más enojado por el castigo que darme cuenta de lo que ocasionó una acción. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Consecuencias. Así como hay entrenadores para el fútbol, hay entrenador para la voz, hay entrenadores para un coacheo, como sea. Yo como padre soy entrenador de la vida para mi hijo. Te entreno para la vida. Sí. Y parte de entrenarte para la vida es enseñarte que las decisiones que tomes en tu vida tienen consecuencias. Por eso es la palabra consecuencia. Pero luego hay quienes dicen, no, yo uso puras consecuencias. Ya le dije que si no comes, su consecuencia es que no ve televisión. No, eso es un castigo. Sí, finalmente. Sí, sigue siendo un castigo suena más bonito, pero suena es lo mismo. Bonito, soy mamá pro, moderna. No. Mamá progre, luego dicen unas. Es que soy progresista. Sí. No, una consecuencia es el resultado natural de una conducta. Y lo que quiero que entendamos es que hay 2 tipos de consecuencias, positivas y negativas. Sí. Porque eso es, o sea, una consecuencia es el resultado de una decisión. Sí. Tomo una decisión, voy a tener una consecuencia. Tomo una decisión inteligente, tengo una consecuencia inteligente. Tomo una decisión
poco inteligente, pues me va a llevar una consecuencia. Y es enseñarle eso a mi hijo. Estás eligiendo esto, te puede llevar esta consecuencia. Eliges esto, te está llevando otra consecuencia. Y la clave está que cuando apliques consecuencias, le diga a mi hijo, veo que decidiste esto, elegiste esto. Y siempre darle una advertencia antes. Eliges llegar tarde, eliges perder ese privilegio. No es un premio. Cuando tú creces, hay responsabilidades y las responsabilidades conllevan privilegios también. O sea, tú dices, tienes permiso hasta las 12 de la noche. A las 12. Tu angelito te llega a 12:05. No me tengo que ir directamente al castigo porque entonces, ay, mi mamá me castigó. Doy una advertencia siempre. Eliges no respetar, eliges perder ese privilegio y tu horario se recorrerá. Vuelve a llegar tarde, veo que decides que tu horario se recorre, veo que decides que eso se corta. Ya es tu decisión. A lo mejor pudiera parecer lo mismo en cuanto a que se le privan ciertas situaciones. Pero el entendimiento es muy distinto. Pero el proceso es otro. Y sobre todo cuando vaya a aplicar una consecuencia es decirle a mi hijo, eliges esto, tú decides, estás eligiendo molestar, estás eligiendo que nos vamos. Eliges no respetar el juego, eliges que se retira. Siempre lo hablo en tercera persona, no es te lo voy a quitar, te voy a castigar, porque entonces volvemos a que tú eres el verdugo, tú se lo quitas, aquí es tú estás eligiendo. Y eso hace una diferencia. Una vez en un curso me tocó un niño que le dijo a su mamá, ay mamá, no, esto de las consecuencias ya no me está gustando, mejor vuélveme a castigar. ¿Por qué? Porque manejar consecuencias implica responsabilidad. Claro. Y es padrísimo cuando el niño te dice, tomé una mala decisión. Y te lo pueden decir desde los 3, 4 años, y te lo digo por experiencia. Te pueden decir, tomé una buena decisión, me gustó mi consecuencia. Entonces se van dando cuenta que la vida es una constante toma de decisiones. Y si yo no lo educo o le permito que las experimente, entonces tu hijo no va a aprender y no va a prepararse para la vida. No voy a ser una mamá resolutiva todo el tiempo. Le voy a dejar experimentar. O sea, esas mamás que luego corren al Soriana a las 9 de la noche a comprar la cartulina o están pidiendo o nos vamos a levantar a las 5 de la mañana para ir al Office Depot para comprarla antes de ir. No, olvidó la cartulina, resuelve o asume la consecuencia que eso me lleva a la última pregunta que te quiero hacer, que es la sobreprotección, el sobrecuidado. ¿Hasta dónde es válido? ¿En qué edad ya debes de decirle, oye, ya está de tu lado? Porque hay mamás que tienen a sus hijitos de 20, 20 y tantos y todavía... a sus bebés de 30, a sus bebés de 30 y que todavía no haga y que espérate y que hasta dónde sí, hasta dónde. Mira, nosotros como padres vamos a proteger a nuestros hijos. La primera etapa de su vida, sobre todo al inicio, es mucha protección, contención, seguridad, acompañamiento. Pero esto de la autonomía, creemos los papás que es ya tiene 18 años, ya suéltalo. No. La autonomía y el proceso de ir soltando a tu hijo debe de ser gradual. Y es desde pequeños. Por ejemplo, ya te enseñé a comer, ya no te voy a dar en la boquita. Ya te enseñé a bañarte, ya no te baño. Ya sabes cocinar, no te cocino. Entonces es ir preparando a mi hijo a que cada vez me necesite menos, a que cada vez sea más independiente. Y esa es la función. Y eso es lo que a veces a los papás no queremos, porque entonces a veces queremos meter a nuestros hijos en una burbuja. ¿Y qué sucede? Que cuando son chiquitos, quiero desarrollarle muchas habilidades para que sea autónomo y le desarrollo muchas habilidades de autonomía. Piensa cuántas cosas no aprendes los primeros 7 años. No, pues. Desde caminar, comer, ir al baño, bañarse. Hagan una lista y te sorprende. Luego los chavos entran en un estado de latencia. Porque como ya tiene 9 años, se baña solo, come solo, va al baño solo, no me necesita para limpiarlo, decimos, ay, ya. Digamos que papás, hay menos novedad. Hay menos desarrollo de habilidades de parte de los papás. Y luego empieza un declive. Y entonces, ¿qué sucede, Iván? Que encuentras chavos, eso a mí me tocaba verlo cuando era asesora de adolescentes, que tenían 15, 16 años con un nivel de madurez y de autonomía como si fueran un niño de 1 año. De verdad, impacta. Porque entonces, ¿qué pasaba? Llegaban chavos conmigo, ¿por qué no traes el uniforme? Es que mi mamá no lavó. Y tú no puedes lavar. O sea, o por ejemplo, llegaban sin desayunar. Es que mi mamá se fue temprano y se llevó el refri.
O sea, y la cazuela y el gas y todo, y el gas, o sea, entonces, ¿qué está pasando? Que si no está mi mamá, no como. Sí. Si no está mi mamá, no me cambio. A ese nivel llegan. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como papá? Seguirle desarrollando habilidades de autonomía. Ya sabe cambiarse, ahora que sepa doblar ropa, ahora luego colgarla, luego lavarla, luego plancharla. Y no porque se vaya a dedicar a ser planchador. Sí, entiendo. Te preparo para la vida, te desarrollo esas habilidades y eso es te protejo, pero te suelto. Okay. Sobreproteger es hacer todo por él, decidir por él, resolverle la vida y sobre todo no permitirle experimentar las consecuencias de sus decisiones. Wow, me encanta, se nos fue el tiempo. La verdad es que esto da para mucho más. Espero aceptes después otra invitación con mucho más gusto, con al podcast. Gusto. Gracias por todo lo que compartes. ¿Algún mensaje final que quisieras darle a los papás que nos escuchan? Sobre todo los papás de adolescentes, importantísimo, recuerden esto. Quizá cuando menos tu hijo merezca que lo ames es cuando más lo necesita. Wow. De verdad, a veces va a haber momentos en los que acaba de ser grosero, acaba de comportarse de la peor forma, donde dices, no merece siquiera que me acerque. Jamás le cierres la puerta a tu hijo. Si después se acerca, no le digas, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí quieres hablar. Jamás, porque si él se está acercando es porque quiere reconectar contigo. Sí. Y de verdad, en esos momentos en los que menos lo merezca es cuando más necesita esa contención y que tú seas esa calma, esa sensatez que él no tiene. Wow, muy bien. Pues muchas gracias, Carla. No, gracias por haber estado aquí por este tiempo y gracias a los que estuvieron escuchando, viendo este podcast. Creo que hay muchas anotaciones que tienen que hacer. Lo bueno de los podcasts es que le pueden regresar y lo pueden escuchar otra vez. Y si les gustó, si les sirvió, compártanselo a alguna amiga, algún amigo que sea papá, mamá, que le pueda servir. Creo que hoy Carla nos ha entregado información muy valiosa. Así es que bueno, si lo escuchaste, si lo viste, si estás en Spotify, recuerda ir a calificar este podcast, de preferencia con 5 estrellas. Y si estás en YouTube, por favor, suscríbete y deja algún comentario. Carla, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Todas mis redes como Carla Baturoni, el podcast que tengo de Padres en Proceso también en YouTube y en Spotify, donde les doy ahí varios tips también sobre la paternidad. Y pues bueno, ahí están los recursos y nadie nos enseña a ser padres, pero yo tengo un lema que justamente dice: los padres no nacen, se hacen, y pues hay que hacernos y formarnos. Muy bien. Carla Baturoni es con B de bueno. Con B de bueno, así como suena, Carla con K, Carla Baturoni, y así me encuentran en todas las redes. Síganla, por favor, vean sus contenidos, papás, mamás, porque creo que les puede cambiar la vida. Así es que bueno, nuevamente gracias por haber estado en este episodio. Infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí. Esto fue Vive Más Libre con Iván Martz.